Listo. Entonces, la idea de hoy es que resolvamos las dudas sobre los talleres que están propuestos como tarea. Y ojalá lo resuelvan algunos de ustedes. Con esto, pues ponemos las notas. Y si no hay quien lo resuelva, entonces lo resuelvo yo. Bienvenidos, buenos días a todos los que han llegado. Bueno, entonces en el cuarto taller, empezamos del cuarto al primero. La, la, Se proponían unos problemas muy sencillos, 5 problemitas muy sencillos, que si alguien lo quiere resolver el primer punto, entonces empezamos por escucharlos. Bueno, entonces lo resuelvo yo. Entonces dice, en el siguiente ejercicio haya la intensidad de la corriente que pasa por una bombilla cuya resistencia es de 5 ohmios, está aquí dibujadita, sabiendo que la pila tiene una tensión de 20 voltios. Entonces nos preguntan la intensidad y nosotros sabemos que la intensidad es al voltaje sobre la resistencia. Entonces es 20 dividido 5, que es lo que tienen que escribir allá en su cuadernito, y eso nos daría 4 amperios. En el B dice, en el circuito de la figura haya la tensión de la pila que necesitas para que pase una corriente cuya intensidad sea de 4 amperios en una bombilla que tiene 2 ohmios. Entonces, esta bombilla tiene 2 ohmios de resistencia, por aquí pasan 3 amperios. Y nosotros sabemos que el voltaje siempre es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces 3 por 2, 6 voltios. Se necesitan 6 voltios para que pasen por aquí 3 amperios en una resistencia de 2 ohmios. El tercero, dice en el circuito de la figura, haya la resistencia eléctrica que posee un bombillo por el que pasa una corriente cuya intensidad es de 0,5 amperios y es generada por una pila de 4,5 voltios de tensión. Entonces nos están preguntando la resistencia de este bombillo. Y nosotros sabemos que la resistencia es igual al voltaje 4,5 sobre 0,5, ¿cierto? Y eso es lo mismo que multiplicar esto por 2 nos daría 9 ohmios. ¿Listo? Para que lo escriban allá las operaciones. Si alguien nos quiere ayudar con la tablita, con el punto número 2 y hacemos esta tablita, también son las mismas operaciones tal y cual lo hice yo en el primer punto. ¿Ninguna persona? Sí, profe. Leslie, ¿quieres ayudarnos? Sí. Listo, Leslie, ya te pongo tu nota. 409. Leslie, ¿qué apellido eres? Belandia. La V. La V. Leslie, has participado en todas. No tengo dónde ponerte la nota. Falta solo la tarea. Y todas las llevas sobre 5. Tú eres muy juiciosa. Bueno, participa ahí, pero no puedo ponerte nota porque no tengo en dónde. Sí, profe, no importa. Listo, entonces ya te abro aquí el problema para que nos ayudes. La tablita es bien sencillita, ¿cierto, Leslie? Sí. Entonces, En donde dice tensión 10 voltios y la intensidad de 3 amperios, ajá, yo lo que hice fue dividir el 10 con el 3 y me dio 3,3 amperios. Resistencia, de resistencia. esa, nos pide la resistencia, entonces aquí escribimos, en este cuadrito escribimos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Al voltaje sobre la intensidad.
A Sí. 10 dividido sobre 3 y nos da ¿cuánto? 3.3. 3.3, ¿qué unidades son las que se utilizan ahí? Ay, no sé. Los ohmios, ohmios. Resistencia siempre son ohmios. Voltios sobre amperios nos da ohmios. ¿Listo? Y aquí escribimos la operación que tú hiciste ahí. En el siguiente cuadrito nos vuelven a pedir la resistencia, o sea que la fórmula es la misma. ¿Resistencia es igual a qué? Em, a la intensidad de amperios. No, voltaje sobre Sobre amperios. la intensidad. El voltaje sobre la intensidad, es correcto. Y entonces el voltaje son 0.012 y la intensidad es 0.6 amperios. Y nos la dan, la Sí. necesitamos, no hay que hacer conversiones. Escribimos aquí esa operación. ¿Y cuánto nos da el resultado acá? 0,02 ohmios. Ohmios, muy bien, Leslie, muy bien. En la tercera columna nos están pidiendo el voltaje, la tensión. ¿Ya que es igual el voltaje? A la intensidad Sí, por la resistencia. correcto. Entonces aquí escribimos esa operación, 50 por 4. ¿Y cuánto nos da? 200 ¿200 qué? voltios. 200 voltios, muy bien. Y en esta nos están pidiendo la intensidad. Entonces aquí escribimos la fórmula de la intensidad, que es igual a ¿qué? A voltios dividido en resistencia. Voltaje sobre resistencia. Esto quiere decir que aquí escribimos 20 voltios sobre Dividido los en ohmios. 2000, ¿Y cuánto nos da? 0.01 0.01 ¿qué? voltios. No, mi vida, la intensidad es Amperios. amperios. Muy bien. Amperes, amperes. Aquí nos pide la tensión, ya que es igual. Entonces escribimos aquí la formulita. Tensión es igual o voltaje es igual a ¿qué? Intensidad por resistencia. A la intensidad por la resistencia. Entonces aquí escribimos 0.015 amperios por 4000 ohmios. ¿Y cuánto nos da acá? 60 Voltios. Voltios. Muy bien, Leslie. Y aquí nos están pidiendo otra vez la misma, la voltaje, que ya dijimos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí escribimos 5 amperios por 10 ohmios. ¿Cuánto nos da? 50 voltios. 50 voltios. Y aquí nos piden la intensidad. Entonces escribimos aquí la formulita de la intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Amperios. 12, aquí escribimos la formulita. 12 voltios dividido 100 amperios es igual a 0,12 amperios. amperios. Esa era toda la tablita. ¿Listo? Esta formulita fue la que utilizamos acá para hacer esto, que es la ley de Ohm. ¿Listo? Y nos dice cómo se puede expresar esa ley de Ohm. Como es tan cortico, lo podemos resolver ahí con Leslie también. ¿Cuál es la fórmula correcta y qué es lo que representa esa fórmula? La C y la D. No, La A. la A, que el voltaje siempre es igual a la Ya. intensidad por la resistencia. Siempre. Esta fue la formulita que nos dio el señor. ¿Listo? De aquí es donde partimos siempre con esa formulita. Entonces, él dijo que el voltaje y la intensidad eran directamente proporcionales. Eso quiere decir que si aumentamos la intensidad, aumenta el voltaje si la resistencia se mantiene constante.
Y si aumentamos el voltaje, aumenta la intensidad si la resistencia se mantiene constante. Eso es todo lo que dijo ese señor en todo lo que descubrió y gastó toda su vida haciendo pruebas para llegar a esa conclusión. ¿Listo? Bueno, si alguien me ayuda con el punto 4 y 5 para calificarle a alguien que no tenga notas, necesite subir las notas. Profe, yo. Karen Valentina, ya vamos a poner la nota aquí, Karen. Apellido de Karen. Alba. Karen Valentina Alba. Participación sin Profe, yo le ayudo con el 5. Listo. Karen Valentina acá. Listo, entonces arrancamos con el 4. Igual, lo mismo, la misma formulita la tienen que copiar allá y una calculadora para que hagan las operaciones y explican tal y como hicimos en el cuadrito. ¿Listos? Bueno, profe, pues para lo que yo hice para hallar la intensidad que circula por el circuito, fue coger el 1.5 de voltaje y los 5 ohmios, y eso me dio 0,3 amperios. Perfecto. Entonces esa sería la intensidad. Voltaje sobre la resistencia. Esa es la formulita. Voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Sí, Que señor. sale de esta formulita. Intensidad es igual a este voltaje, como este está aquí multiplicando, pasa que voltaje sobre resistencia es igual a intensidad. Listo, el B. El B, bueno, para este lo que yo hice fue para hallar la resistencia, lo que hice fue coger el 4,5 de la intensidad y el 0,50 que circula. Entonces esto me dio un resultado de 90 ohmios y esa sería la resistencia que debemos conectar. Sí, pero la formulita, acuérdate que es, como nos están preguntando, la resistencia es igual al voltaje a 4.5 sobre la intensidad. Y sale también de acá, ¿no? La resistencia de la que está acá, como está la intensidad multiplicando, pasa aquí al otro lado a dividir. Voltaje sobre intensidad es igual a resistencia. Entonces el voltaje son 4.5 y la intensidad es 0.050, 0.5. Y entonces, ¿cuánto nos daría ahí? Revisa la operación porque la respuesta creo que no es la correcta la que tú dijiste. 4.5 sobre 0.0 sobre 0.05. 90 ohmios. No, daría el doble, 9 ohmios, 9. Multiplicar por 2. ¿Sí se acuerdan cómo se hace la operación? Revisen ahí en la calculadora a ver si le da 9 o 90. ¿Sí les dio 9 o 90? ¿Quién revisó? 90, profe. Ah, 90. Ah, bueno, perdónenme. Pero es 4.5, acuérdense. Bueno, si les dio 90, entonces está bien. Y el C. Profe, para ese lo que hice fue coger la corriente, que sería 1 amperio, y el 15 de la resistencia. Y los Sí, multipliqué y me dieron 15 voltios. Y entonces el voltaje que hay en los dos extremos es de 15 voltios.
Sí, entonces el voltaje siempre es la primera formulita que tenemos acá, ¿no? Voltaje siempre es igual a la intensidad que nos da 1 amperio por la resistencia que es igual a 15 ohmios. Y 1 por 15 da 15 amperios. Perfecto, muy bien. Sí, aquí sí es 90. Sí, perfecto. Yo estaba pensando en el punto 5 y ahí sí el punto 5 me da la 9, pero es .05, sí. Perfecto. Bueno, ¿quién fue la niña que dijo que iba a ser el 5? Rodríguez, profe. Listo, ya te ponemos aquí la nota. La idea es justamente... ¿Johari? Sí, señor. Mi vida, pero tú has participado en todas. No tengo dónde ponerte nota. Ah, bueno, profe, entonces será en otra ocasión. Ah. Listo. O si hay alguien que no tenga nota y que quiera participar, y si no, pues te escuchamos a ti, Johari. Listo. Exactamente lo mismo que han hecho en las otras problemas. La misma formulita y es muy sencillo porque nos dan los datos casi exactos, o sea, hacer las operaciones es muy sencillo. Entonces, aquí nos preguntan la intensidad, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, 4.5 sobre 10, entonces nos da, es correr aquí la coma un puntico, da 0,45 amperios. ¿Listos? El B. Nos preguntan el voltaje y nosotros sabemos que el voltaje siempre es igual a esta intensidad por esta resistencia. Y como esto es 1 por 10, da 10 voltios. ¿Listo? En la C nos preguntan la resistencia. Y nosotros vamos a la formulita y sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Y aquí sí es .5, aquí sí es multiplicar este por 2, como estaba pensando arriba. Entonces, el voltaje son 3 sobre la intensidad .5. Entonces nos da 6 ohmios. ¿Listo? En este nos están pidiendo la intensidad otra vez y nosotros sabemos que la intensidad es igual al voltaje, 3.3 voltios sobre la resistencia, 20 amperios. 3 dividido sobre 20. Entonces nos da... 0.15. ¿Quién? ¿Cuánto? Repite, por favor, alguien que esté haciendo es, 0.15, profe. bueno, amperios, ¿cierto? Aquí nos están preguntando la intensidad, la misma formulita. Voltaje 6 sobre 10. Muy sencillo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 0.6. 0.6 amperios. 6 amperios. Muy bien. Y no corre la coma aquí un puntito. Aquí nos preguntan el voltaje. Y voltaje siempre es igual a la intensidad. 0.1 por 10. Entonces, ¿cuánto nos da? 1 voltio. Un voltio acá. Perfecto. Aquí nos preguntan la resistencia y nosotros sabemos que la resistencia es igual al voltaje, que es 30, sobre 0.5 amperios. ¿Cuánto nos da? 60 ohmios. 60 ohmios, sí, perfecto. Aquí nos preguntan la intensidad y nosotros sabemos que la intensidad es igual al voltaje por la resistencia. 3 voltios por 200 amperios nos da 3 por 2. Alguien que use la calculadora a la cabeza. 3 por 2, 6. 600 amperios. ¿Listo? Y eso era todo el ejercicio. Era una cosa sencilla. Lo estamos recibiendo. Todavía hay tiempo para este taller. Ahora vamos a hacer el taller número 3. Ojalá que participen los que no han participado, porque vean que siempre participan las mismas personas, ya tienen ya tienen lleno todo. El que quiera hacer el punto número 1.
Nadie, entonces lo hago yo. Diseña los circuitos que se describen a continuación en el cuaderno. Copia los enunciados. Se dispone de dos pulsadores. Los pulsadores son los que tenemos acá. Este. ¿Listo? Entonces tenemos dos. Y dos lámparas. Diseña un circuito para que cada uno de los pulsadores encienda una lámpara. Solo una lámpara. Entonces, sería como si nosotros tuviéramos aquí estos dos bombillos y adelante le pusiéramos dos pulsadores. Y entonces nosotros cuando pulsamos este, prendería este bombillo con este pulsador y cuando pulsemos este, prendería este bombillo con este pulsador. Ahí sería ese tipo de circuito el que tendríamos que diseñar para que encienda cada bombillo con cada pulsador, ¿cierto? El B, se disponen de dos pulsadores, los mismos dos pulsadores, y una sola lámpara. Entonces, no, aquí no hay ningún ejemplo, me tocaría aquí. Aquí hay una lámpara, pero aquí adelante tenemos dos pulsadores. ¿Listo? Entonces, aquí habrían dos pulsadores. La pregunta que nos hacen, o que es el circuito que tenemos que diseñar, es para que solo se encienda la lámpara cuando pulsemos a la vez ambos pulsadores. Si los dos pulsadores están pulsados, entonces prenderá la lámpara. La única manera de que ocurra eso es que nosotros pongamos en serie los dos pulsadores. Un pulsador y detrás de él otro pulsador y detrás de él la lámpara. De tal manera que si en algún momento uno de los pulsadores no está pulsado, la lámpara no enciende. La única manera es que los dos pulsadores estén pulsados. Olvidémonos de todo este pedacito porque aquí directamente conectaría acá, ¿listo? Ya, dos pulsadores y la lamparita. La única forma para que encienda el bombillito cuando los dos están obturados sería en serie. Diseña un circuito para que encienda la lámpara cuando pulsemos cualquiera de los dos pulsadores. Entonces, con cualquiera de los dos pulsadores tiene que prender la lámpara. Entonces, nosotros sabemos que la única manera es conectar los dos pulsadores en paralelo. De tal manera que siempre va a tener un punto, un polo por este lado y el otro polo va a estar por este lado. Entonces siempre va a estar conectado por este lado al bombillo. Y aquí los dos pulsadores los dejamos en paralelo. De tal manera que si obturamos este, siempre prende el bombillito. Y si obturamos este, siempre prende el bombillito. Y si obturamos los dos, pues va a tener el camino más corto sería por este lado, según nos explicó la vez pasada Brian. Entonces, ahí aprendimos. La única manera de que prenda el bombillito con uno de los dos sería en paralelo los dos pulsadores. Y el C nos dice, se disponen de dos lámparas y un pulsador. Entonces, aquí en lugar de tener dos pulsadores, tenemos dos lámparas. Entonces nos dice, diseña un circuito para que enciendan las dos lámparas con mucho más luz. Entonces, lo que nos explicaron la vez pasada era que el voltaje es el que hace que ilumine más la lámpara. ¿Listo? Entonces, si yo conecto en paralelo los dos bombillitos con el pulsador, alumbrarían con mayor intensidad las dos lamparitas. Y si las conecto en paralelo, alumbrarían con menos intensidad, según nos explicaron la vez pasada los chicos de diseño. Y diseño un circuito para que enciendan las lámparas con menos luz, entonces nos tocarían las dos lámparas en serie. De tal manera que el voltaje que entra aquí es menor que el que entra en la segunda lámpara. Y iluminaría un poquito menos. Eso lo aprendimos en la clase pasada. Si alguien nos quiere ayudar con el punto 2. Bueno, entonces lo hacemos nosotros.
Profe, pues según lo que yo entendí, el A es un paralelo. Listo, espérame un segundo primero. Antes de que me respondas, te pongo la nota. ¿Apellido? Albarán. Señor, simplemente respaldo a mi esposa. Ella no está sola. Sí, veo. Tanto tú como tu familia la están incitando para que se quede con la mayor parte de los bienes. No es ambicioso. Albarán. Eso es lo que le corresponde legalmente. Necesitar todos los asuntos legales. Por favor, trata de ser un poco Bueno, más entonces vamos a ir al... Si nosotros tenemos entonces no vamos a salir. Primero dijiste que era qué. Si lo piensas, ¿aceptas el cambio? El A, según lo que yo entendí, es un paralelo. Sí. ¿Qué característica tiene el circuito en paralelo? Es por lo que tiene, digamos, que está en el centro los dos bombillos conectados. Me parece, es que no me acuerdo muy bien, pero es por lo que está así. O sea, ¿cómo decirlo? Bueno, yo te ayudo. Entonces, cuando los receptores por un lado tienen un polo y por el otro lado tienen el otro polo, que es el negativo, por la derecha tienen el negativo y por la izquierda tienen el positivo. Siempre están en paralelos, siempre están en paralelo. ¿Listo? Esa es la característica. Entonces, este circuito está en paralelo. El B, Me parece que también es un paralelo. no me olvida porque mira que por este lado tiene el negativo, pero por este lado tiene el positivo. Y por este lado no conecta directamente al polo Ujú. negativo. Y este tampoco, ¿sí ves? Sí, señor. Sino que está uno detrás del otro, ¿sí ves? Y entonces, cuando en un circuito tenemos los receptores conectados, o cualquier dispositivo, pueden ser generadores, uno detrás del otro están en serie, en serie. Entonces, aquí este estaría en serie. ¿Listo? Sí, Y señor. este, Ese también está en serie porque siguen, así como el anterior, siguen de recorrido. perfecto. Y este, Ese es mixto, ya que está al centro y tiene uno de recorrido así. no, te engañó la vista. Mira, por este lado, si miramos los receptores, por este lado todos tienen el positivo, ¿sí ves? Este 3 Ujú. por acá positivo. Pero si miramos por el otro lado, entonces por acá tiene el negativo y tiene el negativo. ¿Esto quiere decir que este circuito está en? Es este mismo caso que explicamos acá. Ah, está paralelo. En paralelo. Este está en paralelo porque vea que todos se conectan el borne positivo por este lado y por el otro lado todos tienen el borne negativo directamente a la batería. ¿Listo? Entonces está en paralelo. Y este, Según lo que pues yo entendí otra vez, ambos los que siguen también son mixtos. estos son mixtos. O Ujú. sea, el 1 y el 2 están en... ¿Cómo están estos dos? Seguidos, o sea, No, no también están unidos. No, están uno al frente del otro. ¿Por el qué? Porque otro. si tú miras por este lado, por arriba está el positivo, y si miras por este lado, por abajo está el negativo. ¿Sí ves? Pero este no es así, porque si tú miras por este lado no está el positivo. Está el negativo, pero no está el positivo. Entonces, estos dos están en paralelo, pero este está en serie con respecto a estos dos. Este sigue detrás de estos dos. ¿Sí Oh, viste? sí, señor. Eso se llama mixto, por esa razón. Y acá, ¿por qué es mixto?
Pues, o sea, cuando yo vi la presentación, lo que yo entendí es que es mixto porque tiene ambos, ¿sí? O sea, está el recorrido y tiene el del centro. Correcto, muy bien. Pero miremos, el 1 y el 2 están en serie, porque este está adelante y este sigue detrás. Pero el 2 y el 3 están en paralelo, porque por este lado está el polo positivo, pero por este lado está el polo negativo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo viste? Sí, señor. Entonces, por eso es que es un circuito mixto, porque está estos dos en serie, pero estos dos están en paralelo. ¿Listo? O es el mismo caso de acá, pero el que está en serie, aquí está de último, de aquí está, arranca, es el mismo. Y invirtieron el orden de los dos circuitos. Aquí está primero en paralelo y después en serie, y aquí está primero en serie y después en paralelo. Muy bien. ¿Y alguien que nos ayude con el último? Si alguien nos quiere ayudar. ¿Quién? ¿Ninguno? Bueno, entonces yo les ayudo en ese. A la vista, el siguiente circuito contesta las siguientes preguntas. A. Indica para cada símbolo numerado el dispositivo eléctrico que representa. Entonces, en el 1, este es el símbolo de una batería. El 2, este es el símbolo de un conmutador, ¿cierto? Quiere decir que podemos con el 2 coger este camino de la corriente o si lo obturamos, coger este camino para la corriente. ¿Listo? El 3 es un zumbador o un timbre. El 4 es un motor. El 5 es un receptor, es una bombilla. Y el 6 es un pulsador. ¿Listo? ¿Qué ocurre cuando en el circuito que se muestra en el estado, qué ocurre cuando el circuito se muestra en el estado representado? Entonces, aquí quiere decir de que no funcionaría absolutamente nada, ¿no? Porque la corriente, vamos a suponer que sale por acá, entonces entraría por este camino, sería este camino, pero si no pulsamos este, pues no cierra el circuito. Y por acá, pues no puede pasar porque por aquí no hay paso de corriente, porque el conmutador está diciendo que el camino es este, y este está abierto, entonces no funcionaría ninguno de los 3 receptores que hay ahí conectados. Profesor, yo tengo una duda. ¿Perdón? Tengo una duda. Sí. En el 6, entonces, ¿cómo funciona? Es un pulsador, es como cuando tú tienes un timbre y nosotros estamos suponiendo que este es un NA. O sea que si lo obturamos, si aquí nos dice obturamos el timbre, entonces cerraría este circuito por este paso, cerraría. ¿Listo? De resto, si no nos dicen, entonces nosotros vamos a entender que está abierto. ¿Listo? Ah, ok, sí. Profe, Listo. gracias. ¿Qué ocurre cuando el circuito se muestra en el estado representado? Ah, ya, ese fue el B. ¿Qué ocurre cuando accionamos el elemento número 6? Ahí sí nos dicen que este está obturado, lo accionamos. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente sale por aquí, va por acá, pasa por acá, llega acá, sale acá. Si lo tenemos obturado, entonces está el circuito cerrado. Entonces, prende este bombillo y prende este zumbador, este timbre. ¿Listo? Entonces, sonaría el timbre y prendería el bombillo, el 5. Solamente si obturamos así como está el circuito. Y lo último que le dice, ¿qué pasará si se funde el dispositivo número 5? Si se funde el dispositivo número 5 es como si no estuviéramos obturado acá y el circuito no se puede cerrar. O sea que lo tendríamos abierto. Y un circuito abierto, pues no, ninguno de los dispositivos que esté aquí nos funcionaría. ¿Listo? Aquí la pregunta es, ¿qué ocurre si obturamos el mecanismo 2 y después obturamos el mecanismo 6? No sé si esa está. Debe estar ahí, pero no la leí bien entonces. Entonces, si obturamos 2, la corriente ya no va aquí por el 3, sino arrancaría aquí por el 4, ¿cierto? Y si obturamos el 6,
Entonces el circuito se cerraría. Entonces la corriente va por aquí, prendería este motor, funcionaría este motor, prendería esta bombilla si está buena y, y llegaría aquí los electrones. ¿Listo? Entonces prendería el motor y prendería la bombilla si obturamos el 2 y obturamos el 6. Y eso es todo. Hagamos el taller número 2. Bueno, si alguien nos quiere ayudar, ¿qué tarea si la presentaron la mayoría? ¿Ninguno? Vale, entonces yo lo hago. Entonces dice que qué tipo de dispositivo es desde el punto de vista de los elementos fundamentales de un circuito. Entonces, el hilo de cobre es un conductor. Ese sería el 3. El interruptor sería un elemento de control, sería el número 4. El motor es un receptor, número 2. La pila es un generador, número 1. El fusible sería un elemento de protección, número 5. El bombillo sería un receptor, 2. La resistencia es un receptor, 2. El zumbador es un receptor, 2. El altavoz es un receptor, 2. La batería es un generador, 1. Y el conmutador es este que nosotros vimos en el ejercicio anterior, que es el que cambia la dirección, es un dispositivo de control, porque yo puedo decir, en el caso que vimos anterior, yo puedo decir cuándo prendo la chicharra o cuándo prendo el motor. ¿El 2 alguien lo quiere hacer? No, estas niñas siempre habían participado y hoy no quieren participar. Bueno, entonces nos dice qué tipo de... Ah, no, perdón, el 2 es... Le subí para aquí para el 3. De los siguientes elementos, ¿cuál es conductor y cuál es aislante? Entonces nosotros partimos desde el concepto de la química, de que hay unos elementos con un coeficiente de conductividad elevado y otros con un coeficiente de resistencia elevado, ¿cierto? Los que tienen conductividad son buenos conductores, que son la mayoría, son los metales. El aluminio es un buen conductor. La goma es una alta resistencia, entonces es un aislante. La madera es otro aislante, tiene una alta resistencia al paso de los electrones. La plata, que es un metal, es un buen conductor. El aire, como tal, es un aislante. El agua pura es un aislante. El agua salada, cuando nosotros salamos el agua, lo que metemos es sodio y potasio, que en química se comportarían como metales. Entonces se vuelve esta agua que aquí no era conductor, esta agua salada, muy salada, porque entre más salada es mejor conductor, entonces se vuelve conductor. La porcelana tiene una alta resistencia al paso de los electrones, entonces es un aislante. Y el cobre es otro metal, es un muy buen conductor. ¿Alguien quiere hacer el 3? Entonces lo hago yo. Entonces aquí hay varios dispositivos. El microondas, entonces energía calórica. El ventilador, energía, la principal, pero aquí hay otros tipos de cambios de energía también. La principal, entonces el ventilador, energía mecánica. El taladro, energía mecánica. La bombilla con gas, esta es energía lumínica. El secador, aquí yo creo que es la misma, tanto la energía térmica como la energía mecánica, porque para que funcione perfectamente necesita de que las dos estén en concordancia, que esto produzca calor y y el ventilador produzca bastante corriente de aire. Televisor, energía lumínica, sonora. La calefacción, energía térmica. El reloj, energía lumínica. El carrito, energía mecánica. La lavadora, energía mecánica. La bombilla, energía calórica. La linterna, energía lumínica. El horno, energía calórica, térmica.
Este también es térmica porque aquí es más calor, la energía calórica. Aquí sí es más térmica porque un aire acondicionado, si está muy caliente el ambiente, debe enfriarlo y si está muy frío, debe calentarlo. Entonces funcionan los dos sentidos. Y la licuadora de mano, entonces energía mecánica. Bueno, esto era falso o verdadero, entonces los electrones poseen cargas positivas, falso porque poseen cargas negativas. Las cargas con el mismo signo se atraen, falso, ellas se repelen, mientras que las cargas con distintos signos se repelen, falso. Para que los electrones circulen a lo largo de un circuito, únicamente se precisa conectar el circuito a una terminal de una pila o corriente. No, se necesitan dos elementos, falso, ¿no? Se necesitan dos elementos más. Un conductor, que sí aparece acá, que dice, dice conectar, y un receptor, entonces faltaría el receptor. El sentido de la corriente eléctrica es contrario al flujo de los electrones, falso. El sentido de la corriente siempre va con el flujo de los electrones, le ayuda, eso es lo que llaman el factor de conductividad. Las cargas positivas atraen a las negativas, verdadero, mientras que las cargas negativas atraen a las, no podemos decir, las cargas positivas atraen a las positivas, falso, mientras que las cargas negativas atraen a las negativas, falso. Las cargas positivas atraen a las negativas. Los electrones circulan hacia el polo positivo de la batería. Los electrones sí circulan porque nosotros dijimos que los electrones tienen carga negativa y se acumulan muchísimo y lo que sale es del polo negativo al polo positivo. En un circuito donde no existe tensión eléctrica, no existe corriente eléctrica, verdadero. En un circuito se necesita que hayan los tres elementos. Entonces la tensión es la batería y si no hay tensión, si no hay batería, pues no funcionaría la corriente eléctrica. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circulan por un circuito verdadero en un tiempo determinado que es un segundo. ¿Listo? Y esto es ya dibujar ahí entonces el simbolito del interruptor, el simbolito de la resistencia, el simbolito del zumbador y la batería. Simbolito de las dos bombillas y no hay más. Taller número 1. Entonces, es completar esta tabla. ¿Alguien lo quiere hacer? Este es corto porque abajo hay unas preguntas que son de consulta, entonces es que ustedes consulten y escriban ahí. Entonces, las partículas, el electrón, el protón y el neutrón. Está alrededor del núcleo, dentro del núcleo y dentro del núcleo. La carga es negativa, positiva y este no tiene carga. Dicen que neutro, pero realmente es que no tiene carga. Nosotros ya sabemos que en el lenguaje binario, entonces es que tiene o no tiene y entonces este no tendría carga. Relaciona mediante flechas. Intensidad de corriente, entonces es la cantidad de electrones que circulan. La resistencia es la fuerza de oposición al movimiento de los electrones. La tensión es entonces la fuerza que mueve los electrones de un punto a otro y también ayuda al movimiento de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica, entonces es el movimiento a través de un material conductor. Y ahí se acabaron todas. ¿Listo? El 3. La letra de la tensión eléctrica es la V mayúscula. La unidad, el voltio y la letra que representa la V. La intensidad, la letra es la I, la unidad es el amperio y la letra es la A. La resistencia, entonces, la letra que representa la R mayúscula, la unidad es el ohmio y la letra que representa el ohmio es el omega, la omega en latín. Aquí es que ustedes escriban qué es el átomo y lo dibujen, entonces van a dibujar
nombrar las partículas que arriba las nombramos y ya aquí ya es más de repaso de todo lo que ustedes vieron. Eso fue todo. Muchas gracias. Voy a detener la grabación que tengo que subir para que los que no entraron la miren. Y llamo lista para ver quiénes